Bueno, es un placer para nosotros que nos acompañe hoy Félix Mirabel. Voy a hacer una breve presentación de Félix, porque quizás para la mayor parte de ustedes no lo conozcan, lo vean por primera vez. Félix es uruguayo, nacido aquí en Uruguay, y recién un poco repasábamos su historia, a los 18 años se fue con su familia, o sea, con sus padres, a Argentina por motivos económicos, y allí, después de algunas peripecias, comenzó estudios de astronomía en la Universidad de La Plata, obteniendo su grado de licenciado en el año 1971 y doctorándose en la Universidad de La Plata en el año 1975. Unos 8 o 10 días antes del golpe de Estado de 76 en Argentina, había obtenido una beca para ir a estudiar o continuar, digamos, un posgrado en los Estados Unidos. Fue para Estados Unidos, y ahí en Estados Unidos anduvo por varios lugares, Caltech, pero primero fue, Reino Unido, para Reino Unido, Inglaterra, y después fue para Estados Unidos, donde estuvo por Caltech, la Universidad de Puerto Rico, donde ustedes saben está instalado el Radio Observatorio de Arecibo, donde también estuvo trabajando. También ha trabajado en Argentina y últimamente en Francia en la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas. De los puestos que ha ocupado, ha sido director de investigación justamente de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas, y director de ciencias de la oficina de la ESO, del European Southern Observatory, aquí en Chile. Algunas cosas a destacar: bueno, tiene unas 328 publicaciones en revistas arbitradas y 626 en general, con más de 17.000 citas. Y ya que tuvimos unas semanas de premios y de gente premiada, en el caso de Julio, por ejemplo, en su área, Félix también obtuvo un premio similar, que es el premio Rossi de la división de altas energías de la American Astronomical Society, que sería un poco el símil de lo que obtuvo Julio recientemente en la división de ciencias planetarias. Pero también tuvo premios de la Academia de Ciencias de Francia, el Grand Prix des Landes, y la Academia en Argentina, varios premios. Ha participado en el descubrimiento de los microcuásares, los movimientos superluminosos en la galaxia, las galaxias infrarrojas ultraluminosas y las galaxias enanas con mareas. Bueno, creo que en el anuncio nosotros pusimos dos de las tapas de Nature, pero tiene algunas más de artículos en las cuales ha participado o ha sido el principal investigador. Últimamente ha empezado a trabajar o ha venido trabajando en el tema agujeros negros. En este momento él tiene vínculos de trabajo con el IAFE. El IAFE es el Instituto de Astronomía y Física del Espacio de la Universidad de Buenos Aires, y, como decía, con el Comité de Energía Atómica de Saclay, Francia. Pero se ha jubilado el año pasado y tiene su radicación aquí en Uruguay, así que esperemos verlo esta vez, pero quizás en algunas otras oportunidades nos pueda seguir visitando y compartiendo lo que ha venido haciendo. Bueno, Félix, un gusto, creo que es la primera vez que das un seminario aquí en Uruguay, así que para nosotros es un gran honor. Muchas gracias. Bueno, es un gran placer estar aquí y compartir con ustedes uno de los temas que es de mucha actualidad en la física y en la astrofísica, que es el de los agujeros negros. Ahora, yo no voy a hablar de los agujeros negros de los cuales usualmente habla Hawking y Maldacena, que son agujeros negros tratados desde un punto de vista muy teórico. Yo voy a hablar
más bien de las observaciones y experimentos que se han realizado hasta ahora sobre los agujeros negros. Por eso yo hablo de los agujeros negros en el universo, a pesar de que la cabeza de Hawking y de Maldacena está en el universo. Estos agujeros negros de los que ellos hablan están dentro de la cabeza de ellos. Mientras que yo voy a hablar de agujeros negros que están ahí y que nosotros podemos observar. O sea que esencialmente no puedo hablar del interior de los agujeros negros porque como experimentalista y observador nunca estuve allí. Si no sería difícil de salir, como ustedes saben, y estar hoy con ustedes. Yo voy a hablar de los fenómenos que se suscitan en el entorno de los agujeros negros y que podemos observar. Antes que nada voy a hacer una historia del concepto de agujero negro. En realidad, la idea de agujero negro fue propuesta por primera vez, de lo que nosotros llamamos hoy en día agujero negro, fue propuesta por primera vez por John Michell en el siglo XVIII, en una publicación hecha en el año 1783, en que en el contexto de la teoría corpuscular de la luz, o sea que la luz consiste en la propagación de partículas, él hizo un cálculo muy simple sobre la base de la mecánica de Newton, demostrando que tendrían que existir cuerpos oscuros en el universo de los cuales la luz no puede salir. También Michell planteó cómo podríamos saber por medio de observaciones que hay estos objetos sumamente densos y con gran masa de los cuales la luz no puede salir. Y es cuando estos objetos forman parte de un sistema binario con una estrella. Y si se ve una estrella que orbita en el cielo alrededor de un punto que no emite luz, con la mecánica de Newton se puede calcular cuál es la masa de ese objeto que no emite luz e inferir que no puede salir la luz de ese objeto y consecuentemente que sería lo que él llamó un cuerpo oscuro, pero con una gran masa. Ahora, yo llegué a Francia en 1990 y a partir de 1992, 93, 94 comencé a hacer conferencias al gran público sobre los agujeros negros y mis colegas me dijeron que si yo continuaba solamente mencionando a Michell y como yo había tenido la nacionalidad francesa muy rápido, a los 3 años de haber llegado allí, me dijeron que iban a pedir que me retiraran la nacionalidad francesa, la naturalización, a menos que mencionara también los trabajos de Laplace, que en una de las ediciones de las 5 ediciones de la exposición del sistema del mundo, en la cual Laplace plantea por primera vez el origen del sistema solar como el tal llamado la hipótesis de Kant-Laplace, publica solamente en una de las 5 ediciones también la idea de que podrían existir cuerpos invisibles. Y él plantea que serían cuerpos, como había calculado Laplace, que serían cuerpos, le presento a un amigo mío de la niñez y la adolescencia, que lo llamamos Coco. Coco vivía en La Aduana y yo vivía en Florida, en Uruguay.
y bueno, ahí nos conocimos en el tablado de las bóvedas y, digamos, el frente de la aduana. Bueno, Laplace planteó que deberían existir estos cuerpos invisibles de los cuales no sale luz, pero tienen masa. Pero Laplace fue más allá de Mitchell y planteó que estos objetos, que hoy llamamos agujeros negros, ellos no los llamaron así, podrían existir en el universo en cantidades iguales a las de las estrellas, o más. O sea, planteó que estos cuerpos oscuros podrían existir en cantidades enormes, y además planteó también que los cuerpos individuales más grandes, o sea, más masivos en el universo, podrían ser justamente agujeros negros. Él los llamaba cuerpos invisibles. Ustedes, yo reproduje aquí la versión en francés planteada. Ahora, debido a que inmediatamente después de estos trabajos de Laplace, esta idea de cuerpos oscuros o de agujeros negros cayó en desuso, esencialmente porque se comenzó a trabajar en los fenómenos de interferencia, que no podían ser explicados a menos que la luz, en vez de consistir en partículas, consistiera en el desplazamiento de ondas. Y como en el contexto clásico de la gravitación, las ondas no tendrían que ser perturbadas por la masa de un objeto, la idea de agujero negro cayó en el olvido por aproximadamente 2 siglos o más, hasta que surgió la teoría de la relatividad general en 1915, de acuerdo a la cual la gravedad, contrariamente a lo que se consideraba en la teoría clásica de la gravitación, la teoría de Newton, la gravedad sería la distorsión por la masa del espacio-tiempo. Ahora, en tal caso, tanto la luz como la longitud de onda sería modificada por la masa, porque eso corresponde a la distorsión del espacio-tiempo alrededor del objeto masivo. O sea, si hay una partícula o una onda que se aproxima a este objeto masivo, su trayectoria será deflectada o perturbada por esa masa en la teoría general de la relatividad. Consecuentemente, a partir de Einstein, la idea de agujero negro reviene y la idea de agujero negro se transforma en una consecuencia necesaria de la teoría de la relatividad. ¿Sí? Bueno, en el desarrollo inicial de la física de agujeros negros se puede mencionar Schwarzschild, que calculó el tamaño del horizonte alrededor del agujero negro, Eddington, Chandrasekhar y Oppenheimer, en que se llegó a calcular sobre la base de la física que objetos compactos con masas mayores que 3 masas solares podían transformarse en ser agujeros negros. Y los agujeros negros han pasado a ser, yo creo que hay lugar acá si quieres sentarse. Hay un asiento aquí y otro allí. Los agujeros negros entonces son objetos de la física muy simples para un observador exterior, porque están caracterizados por 3 parámetros.
que caracterizan la totalidad de las propiedades del agujero negro, que es la masa, el momento angular, o sea, la rotación del agujero negro y la carga eléctrica. En astrofísica en general pensamos, si bien cuando los agujeros negros se forman pueden tener una carga eléctrica neta, por interacción con el medio inmediatamente son eléctricamente descargados. Esa es la idea. Por eso lo que nos preocupa esencialmente para caracterizar los agujeros negros astrofísicos es su masa y su momento angular. Aquí ustedes pueden ver una representación artística de un agujero negro que ha sido hecha por un amigo mío, Jean-Pierre Luminet, que es muy buen físico, es artista, es lo más cercano al hombre renacentista que uno puede encontrar en nuestra época, donde se ve una catedral gótica que representa, digamos, el mundo al cual se refiere la mecánica clásica, y la representación del agujero negro está dada por un abismo sin fin que está gobernado por la mecánica cuántica, o sea, por la teoría de probabilidad y las estadísticas. Esta confrontación entre la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica, entre los principios de estas dos áreas de la física, se dio en Solvay en el año 1927, donde ustedes pueden ver a Einstein, a Bohr, a Madame Curie y a otros exponentes máximos de la física del momento. Einstein planteó en esa conferencia que la mecánica cuántica era incompleta y que tenía problemas en sus principios, porque simplemente Dios, que creó el mundo, si ha creado el mundo, no podía jugar a los dados. Ustedes pueden ver los dados ahí, gobernando el comportamiento del interior del agujero negro. Y la contestación de Bohr, que ustedes lo pueden ver aquí, fue en esa conferencia: ¿quién eres tú, Albert Einstein, para decir qué es lo que Dios puede y debe hacer? A partir de esa conferencia, en esa conferencia se planteó la crisis que vive todavía la física, de unificación de dos grandes áreas. Por un lado, la teoría de la gravitación, de la relatividad general, y por otro lado, la mecánica cuántica. Y en realidad los agujeros negros de Hawkins y de Maldacena son utilizados hoy en día como laboratorios para intentar compatibilizar los principios de la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica, que no se han podido compatibilizar exitosamente. O sea que estamos en un problema en la física en general, es una crisis de la física que dura desde el momento de esa conferencia. Entonces, yo voy ahora a plantear, a contarles un poco cuáles han sido las primeras indicaciones, yo diría más que evidencias, sobre la existencia de agujeros negros astrofísicos. Y en realidad se comenzó a sospechar que los agujeros negros podrían existir en el universo a partir del desarrollo de la astrofísica, en particular por el descubrimiento de los cuasares y las radiogalaxias. Los cuasar es un acronismo en inglés que quiere decir
quasi-stellar radio source, o sea, son fuentes de radiación en ondas de radio de estrellas, de objetos que parecen ser estrellas, pero que están a grandes distancias y por consiguiente deben ser muy masivos. Y también por el desarrollo de la radioastronomía, que permitió hacer estudios de ciertas galaxias que llamamos radiogalaxias, en donde se observa la generación de potentes jets de materia a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Ustedes pueden ver aquí una secuencia de imágenes a diferentes tamaños de la galaxia llamada Cygnus X1, es Cygnus X, perdón, Cygnus A, es la galaxia más potente que se observa en la constelación del Cisne. Ustedes pueden ver que a partir de un objeto muy compacto, que se muestra allí, se producen jets que alcanzan distancias de medio millón de años luz. O sea, la distancia entre esto y esto es medio millón de años luz, y luego yendo, inspeccionando la parte más interior, se encuentra que la fuente de energía es una fuente muy compacta, capaz de eyectar materia hasta muy grandes distancias. El mecanismo de esa eyección, de estas eyecciones, se cree que se debe a la rotación del agujero negro, de un agujero negro, un disco de acreción de materia alrededor del agujero negro y de campos magnéticos, o sea, serían mecanismos magneto-hidrodinámicos. O sea, la idea es que cuando se descubrieron este tipo de objetos, no había modo de explicar, sin la hipótesis de la existencia de un agujero negro, la generación de energía necesaria para producir estos jets y potenciar estos jets. O sea, la física nuclear no podía dar cuenta del origen de esta tremenda energía inyectada en el medio simplemente por fenómenos atómicos y nucleares. Entonces esto fue indicando que quizás teníamos aquí ejemplos de agujero negro. Estos jets que se observan, en realidad, se observaban con grandes velocidades, en algunas veces con velocidades aparentes superiores a la velocidad de la luz. Hoy en día sabemos que estas velocidades aparentes son una ilusión relativista, debido a fenómenos que sería a la contracción del tiempo si los jets vienen hacia el observado. O sea, esto sería largo de explicar, yo puedo explicarlo después, ¿no? Pero la idea es que los astrónomos, durante lapsos de tiempo de algunos años, siguiendo, por ejemplo, esta condensación aquí, veían que se mueve con el transcurso de los años, se desplaza en el cielo, y sabiendo la distancia del centro de eyección, se podía calcular cuál es la velocidad medida de estas condensaciones. Y las velocidades pueden llegar a ser 20 años, las velocidades aparentes, por eso yo insisto, aparentes, pueden llegar a ser de 20 veces la velocidad de la luz. Y eso se debe a la contracción del tiempo para un observador que observa, de los lapsos de tiempo para un observador que observa los jets que vienen hacia él. Esto es algo que yo menciono por lo que va a venir después. Ahora, ¿qué otras evidencias se fueron obteniendo a partir de la década del 90, de los años 90? Por ejemplo, fueron
evidencias de la dinámica del gas en galaxias cercanas alrededor del centro dinámico de galaxias. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, esto es con el telescopio Hubble, se midió las velocidades hacia el observador de gas ionizado usando ciertas líneas espectrales. Y a partir de estas observaciones de una galaxia llamada Messier 87 en el cúmulo de Virgo, se encuentra, simplemente utilizando la mecánica de Newton, que el gas no puede rotar a velocidades tan altas como indican estos desplazamientos de la línea espectral del hidrógeno ionizado, a menos que exista en el centro dinámico de esta galaxia un objeto que no emite mucha luz y que tiene una masa de aproximadamente 10 millones de masas solares. 10 millones de masas solares. O sea que esta idea que Laplace por primera vez planteó y que luego retiró de las impresiones posteriores de su publicación sobre el sistema del mundo, aparentemente son las primeras evidencias observacionales que vamos a tener de estos objetos, estos agujeros negros en el universo. La otra indicación de que podrían existir estos objetos fue a través de la radioastronomía, observando un disco de gas molecular, en este caso no ionizado, alrededor del centro dinámico de una galaxia NGC 4258. Y también usando la mecánica de Newton se infiere que tendría que existir, para que el gas se mueva de esa manera alrededor del centro dinámico de la galaxia, una masa de 10 millones de masas solares. Luego, lo que ya más recientemente, a partir del año 92, se comenzó a hacer observaciones repetidas del centro galáctico. Y ustedes pueden ver aquí el centro dinámico de nuestra galaxia está indicado por una cruz roja, que desde el punto de vista de la emisión de luz es prácticamente insignificante comparada con la luminosidad de las estrellas masivas. Este es el cúmulo de estrellas masivas en el entorno inmediato del centro dinámico de la galaxia. Y se ha hecho durante ya en este momento más de 20 años, se ha estudiado cómo se mueven estas estrellas. Y ustedes pueden ver aquí la representación de cómo se mueven, y hay algunas estrellas que se mueven, como se mueven, por ejemplo, el cometa Halley alrededor del Sol. Fíjense en esta estrella que viene aquí, y en el pericentro galáctico alcanzó velocidades de varios miles de kilómetros por segundo. Y hay algunos otros objetos que se mueven como con órbitas elípticas, como los planetas alrededor del Sol. Posteriormente, estas son secuencias, todo esto está basado en observaciones recurrentes del centro galáctico en el infrarrojo, porque hay mucho polvo que absorbe la luz óptica, y entonces hay que observar en el infrarrojo, hay que hacer observaciones en el infrarrojo. Y haciendo estas observaciones en el infrarrojo, se descubrió que en este punto, que es el centro dinámico de nuestra galaxia, se producen variaciones, destellos de emisión. Bueno, sobre la base de estas órbitas se ha podido estimar, como se ha estimado la masa del Sol usando los planetas o los cometas,
se ha podido estimar la masa de ese agujero negro, que sería de 4 millones de masas solares. Es un objeto que, desde el punto de vista de su emisión de radiación, es insignificante, pero tiene una masa equivalente a 4 millones de soles. No hay ninguna teoría física alternativa para explicar esto, más que la existencia de un agujero negro en el centro de la galaxia. Y debe ser un agujero negro porque uno puede estimar que toda esa masa está concentrada en una región que es menor a la región determinada por la órbita terrestre alrededor del Sol. Y si hubieran muchas estrellas de neutrones o cosas así, serían esparcidas en algunos pocos centenas o millones o miles de años. O sea que ahí tiene que haber un objeto más pequeño que el volumen que uno determinaría con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Bueno, las galaxias masivas albergan agujeros negros supermasivos, y hoy en día, ya sobre la base de muchas observaciones que se han hecho, sabemos que la masa de los agujeros negros, que está representado aquí en las ordenadas, y la masa del bulbo central de estrellas están relacionadas. O sea, la masa de los agujeros negros aumenta cuando aumenta la masa del bulbo central de estrellas en las galaxias. O sea, hay una proporcionalidad entre ellos, lo que quiere decir que estos agujeros negros, una de las cuestiones que tenemos es cómo se forman estos agujeros negros supermasivos. Y sabemos que su formación tiene que estar asociada con la formación del bulbo central estelar de las galaxias. O sea que, y sobre esto es uno de los temas más actuales, cómo se han formado estos agujeros negros supermasivos, si se forman antes de las galaxias, o sea, si son semillas para la formación de galaxias, o si son simplemente la consecuencia de la formación de galaxias. O sea, todas estas son cuestiones que se plantean. También no sabemos si, además de estos agujeros negros supermasivos, en el sentido de que tienen masas de millones hasta miles de millones de masas solares, si existen agujeros negros de masa intermedia, por ejemplo, de masas mayores que las estrellas que se observan, o sea, de centenas o miles de masas estelares, solares. Esas son cuestiones que en este momento preocupan a los astrofísicos y a los físicos también. Bueno, respecto al centro, al agujero negro en el centro de nuestra galaxia, del cual tenemos solo evidencias por la dinámica de las estrellas que lo circundan, se está tratando de obtener imágenes, una imagen de ese agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares. Y un modo de obtener las imágenes es a través de observaciones en el rango de longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, por medio de la técnicas de interferometría intercontinental, con radiotelescopios ubicados en cada uno de los continentes terrestres, incluido la Antártida. Este es un proyecto que se llama el Horizon Telescope. Ahora, si el agujero negro no rota, entonces la imagen que se esperaría del horizonte, el horizonte de acontecimientos es esto, alrededor del agujero negro, tendría que ser
con simetría esférica. Mientras que si el agujero negro rota, que nosotros sabemos ahora que ese agujero negro de 4 millones de masas solares en el centro dinámico de nuestra galaxia sabemos que rota, y con la rotación el agujero negro arrastra el espacio-tiempo alrededor de él, la estructura del espacio-tiempo, y por consiguiente la luz que proviene de la parte posterior, que más allá del agujero negro, debería ser deflectada y producir una imagen de este tipo, donde hay una parte de la luz que va a ser incrementada, es la parte brillante, y otra parte, la parte que recede de nosotros, debería ser oscura. Esto es, bueno, este es el radiotelescopio, no sé si ustedes están al tanto, es el proyecto astronómico sobre la superficie terrestre más costoso hasta el momento. Ha costado 1.4 mil millones de dólares. Y es un proyecto internacional entre Europa, Estados Unidos, Japón y Taiwán. Es una composición, es un arreglo de aproximadamente 60 radiotelescopios milimétricos y submilimétricos a 5.200 metros de altura en el desierto de Atacama, en Chile, muy cercano a la triple frontera entre Chile, Argentina y Bolivia. Este instrumento es fundamental para tratar de obtener la primera imagen de relatividad general, que hasta ahora, que yo sepa, no ha sido obtenida. O sea, sería una imagen ya que muestra en forma directa las consecuencias de la concepción de la gravitación de Einstein, la teoría de 1915, la teoría general de la relatividad. Entonces, asociado a este instrumento que se llama Atacama Large Millimeter Array, yo propuse hace algunos años, creo que ya hace unos 8 o 10 años, un proyecto para instalación de una antena similar a una primera antena que hemos llamado Large Latin American Millimeter Array, que sería un conjunto de antenas a lo largo de la cordillera de los Andes para hacer interferometría de larga línea de base con este gran proyecto en el desierto de Atacama, en la parte chilena. Y ya los componentes de la primera antena de este proyecto ya han llegado a Argentina. El problema es que hubo un accidente con una de las componentes esenciales de la antena, porque la antena se va a ensamblar a 5.000 metros de altura en la provincia de Salta, que es en lo que se llama La Puna, que es el desierto de Atacama, pero del lado argentino. Bueno, este es un proyecto binacional entre Argentina y Brasil, donde ya se ha invertido por parte de Brasil 10 millones de dólares. Ellos han comprado la antena, que ha costado 9 millones de dólares, y además siguen invirtiendo. No es el Estado brasilero, es la Fundación para la Ciencia y la Tecnología del Estado de San Pablo, que tiene más dinero que el Ministerio Nacional, porque San Pablo tiene una productividad muy grande y por ley debe invertir en un cierto porcentaje del
Producto Bruto, lo cual hace que sea un estado muy rico, y los científicos brasileños del estado de São Paulo pueden tener ese tipo de... Argentina hasta ahora, los brasileños ya han puesto más de 10 millones, los argentinos han puesto 3.5 millones y tienen dificultad para poner un poco más. Pero en el convenio dice que Argentina y Brasil tienen que poner iguales cantidades de dinero. ¿Sí? Bueno, este agujero negro se pensó, como ustedes saben, no sé si escucharon hablar de la antimateria. ¿Sí? O sea, la antimateria, o sea, por ejemplo, la antimateria es simplemente el positrón, o sea, el antielectrón, que tiene la misma masa que el electrón, pero carga positiva. Y sabemos que cuando un electrón con un positrón se fusiona, la masa se transforma en radiación, y esa es radiación de alta energía que corresponde, esa masa se transforma en radiación, en energía, que produce esta radiación a 511 kiloelectronvolts, o sea, es una radiación muy energética. Y de la región del centro galáctico se había detectado ya desde la década de los años 70 y 80 por medio de balones, antes de enviar satélites, se había detectado que de la región del centro galáctico provenía esta radiación justamente de 511 kiloelectronvolts. O sea que deberían existir fuentes o una fuente de antimateria que probablemente debería ser un agujero negro. Entonces, estas observaciones en muy altas energías luego se realizaron desde satélites, y ustedes pueden ver aquí la emisión del satélite integral. El centro dinámico de nuestra galaxia en altas energías no produce mucho, está indicado por esta crucecita que está acá, y el objeto más prominente de emisión energética es esta fuente aquí, que es en realidad, hoy sabemos, un agujero negro de masa estelar, que pertenece a un sistema binario con una estrella que el agujero negro está fagocitando lentamente. Ahora, yo le contaba a Gonzalo que yo fui empleado para ir a Francia para trabajar sobre galaxias, porque yo había participado en el descubrimiento de un tipo de galaxia particular cuando estuve en Caltech. Pero yo escuchaba, cuando llegué en enero de 1990, supe que la misma Comisión de Energía Atómica había participado en el lanzamiento de un satélite de muy alta energía, justamente para estudiar ese tipo de energía de aniquilación de electrones y positrones. Pero claro, ese satélite no tenía la resolución espacial para saber de dónde exactamente provenía. Y nosotros supusimos que todo el mundo suponía que provenía del agujero negro supermasivo. Ahora, en general, cuando hay una fuente de radiación muy intensa, esa fuente también es también origen de la eyección de partículas, o sea, en general están asociadas. Entonces, el razonamiento que yo hice en ese momento es que si había una fuente de muy alta energía que no se sabía exactamente de dónde venía, entonces por medio de ondas de radio podríamos ver si hay emisión sincrotrón proveniente que esté asociada con esa emisión de muy alta energía. Y bueno, nuestro trabajo
con el primer colaborador más importante fue Luis Felipe Rodríguez, que en ese momento era director del Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México, de la Ciudad de México, a una edad muy joven, o sea, tendría 35 años, creo, en ese momento, 40 años a lo sumo. Pero él venía de Harvard y en el instituto en México había dos grandes grupos peleándose por tener la dirección. Entonces, para no, digamos, darle más importancia a un grupo y al otro, y que estaban confrontados, llegó Luis Felipe y le dijeron: vos tenés que ser el director del instituto, porque venís de afuera y no estás comprometido con ninguno de los dos. Y bueno, pero él, un trabajador incansable, porque yo le mandaba correos electrónicos a las 3 de la mañana y él contesta siempre. Yo creo que no duerme. Entonces, haciendo imágenes en radio, vimos que esta fuente de muy altas energías, y probablemente la fuente de aniquilación de antimateria eyectada, era un agujero negro estelar que, como contraparte, tenía esta fuente compacta en el centro de dos jets de materia que alcanzan distancias de algunos pocos años luz. A este objeto, para incentivar la imaginación de los astrónomos, yo lo llamé microcuasar, porque morfológicamente se parece a los microcuasares y radiogalaxias. Tienen una fuente central y jets. Y sobre este tema, hasta la actualidad, han habido 9 congresos internacionales, incluido un congreso de la Unión Astronómica Internacional en Buenos Aires, en el año 2010. Esta analogía entre los cuasares y los microcuasares, o sea, de la fenomenología entre lo que se observa en los cuasares y radiogalaxias, que consisten en agujeros negros de billones hasta centenas, miles de millones de masas solares que absorben o acretan materia y, digamos, estrellas, gas, y producen eyecciones de hasta millones de años luz de distancia, son análogos a lo que observamos nosotros alrededor de agujeros negros de masa estelar que acretan materia de una estrella cercana, formando un disco también, que produce radiación X. En el caso de estos discos, producen radiación en el ultravioleta y en el óptico. Y jets que alcanzan en lugar de millones de años luz, algunos pocos años luz. Y la idea no es una idea simplemente morfológica, sino es una analogía también física, porque la idea que hay detrás de esto es que las escalas de distancia y de tiempo de la fenomenología alrededor de los agujeros negros es proporcional a la masa del agujero negro, como ustedes pueden ver, y la idea es que todos los parámetros, la temperatura de la materia que cae hacia el agujero negro, la luminosidad de la fenomenología, la intensidad de los jets, etc., están gobernadas por el mismo sistema de ecuaciones independientemente de la masa. O sea, por eso los llamé microcuasars, o sea, un cuasar pero en miniatura, porque la masa del agujero negro no es de millones de masas solares, sino de 10 masas solares, digamos, o sea, el remanente de una estrella masiva. Entonces,
cuando planteamos esta analogía, nos preguntamos qué podríamos observar en estos microcuásars, lo que se ha observado en los cuasares y radiogalaxias, que son los movimientos aparentes superlumínicos, y poder estudiarlos mejor. Entonces, 2 años después de la primera etapa de Nature, encontramos justamente lo que buscamos, o sea, la confirmación de esta analogía, utilizando, esta es una foto de Luis Felipe. Ustedes ven que él está acá explicando, él es muy buen teórico, él se formó en Harvard, entonces yo me formé en la Universidad de La Plata, que es distinto. Entonces él me está explicando a mí qué pasa con el disco alrededor del agujero negro, no lo que pasa adentro del agujero negro, porque eso no lo puede decir, solo Hawking lo va a hacer. Entonces, usando este arreglo de radiotelescopios en Estados Unidos, en el estado de Nuevo México, hicimos observaciones en la dirección de este objeto que emitía radiación en muy altas energías, 500 kiloelectronvolts. Y encontramos, aquí está el objeto, es un agujero negro, hoy en día sabemos, de aproximadamente 10 masas solares, que está siendo alimentado por una estrella gigante roja de aproximadamente media masa solar. O sea, la gigante roja está como envolviendo al agujero negro y a su vez siendo fagocitada por el agujero negro. Y de este punto, que está a una distancia del sistema solar de aproximadamente 30.000 años luz, observamos durante un mes, usando este arreglo de radiotelescopios, una eyección mayor de nubes de plasma. Esto no es una representación artística, estas son observaciones. Y esto lo observamos durante un periodo de un mes, por supuesto con ese arreglo de radiotelescopios que nos permitió tener la resolución angular para ver. Y viendo esta eyección asociada a una fulguración en muy altas energías, supimos que esa fuente de altas energías que creíamos que se debía al agujero negro supermasivo, en realidad se debe a una eyección de un agujero negro de masa estelar. Las velocidades aparentes, además, toda la asimetría entre, ustedes ven que la nube de plasma que se mueve aparentemente más rápido es la que va hacia la izquierda y es también la que es más luminosa, la que aparece más luminosa. Y pudimos explicar esta asimetría debido a efectos relativistas de una nube. La nube que va hacia la izquierda viene hacia nosotros, mientras que la que va hacia la derecha se aleja. Entonces la que viene hacia nosotros es incrementada en velocidad aparente y en luminosidad aparente debido a un fenómeno que en física se llama Doppler boosting. Debido al movimiento se observa en forma más luminosa. Y así pudimos resolver, porque por primera vez se observó estos movimientos aparentes superlumínicos, los dodgers. Entonces, usando las ecuaciones, pudimos inferir cuál es la velocidad real de esos jets, y es de 95% la velocidad de la luz. O sea, pudimos calcular cuál es la velocidad real, no aparente. No llega a ser, por supuesto, la velocidad de la luz, ni mayor que la velocidad. Esta eyección representa, o sea, si uno, una energía cinética para producir esta eyección, que es equivalente
a si ustedes tomaran la Luna y la aceleraran hasta una velocidad de 95% de la velocidad de la luz. O sea, la masa de la Luna eyectada a casi 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? 280.000 kilómetros por segundo. O sea que ustedes ven que la energía de estos agujeros negros acretantes es enorme, pero es una energía que es, por así decir, fabricada a partir de la gravitación, esencialmente. ¿Sí? O sea, porque el agujero negro es muy compacto. O sea, el horizonte del agujero negro, de este agujero negro, es de algunos kilómetros, y tiene una masa de 10 masas solares. Este tipo de fenomenología también se observa en otros objetos. Ustedes pueden ver ahí blobs que salen, ¿sí? Y el plano, la dirección de eyección cambia. Ustedes ven que tiene durante aproximadamente un mes. Y este objeto está en el interior de una nebulosa que está siendo soplada lateralmente por el impacto de estos jets a distancias de aproximadamente unas decenas de pasos, o sea, de aproximadamente 100 años luz. A estas deformaciones de la nebulosa originaria, los ingleses que las descubrieron las llamaron las orejas del príncipe Charles. Ellos eran ingleses del noroeste, o sea, de la región deprimida económicamente, Manchester, Liverpool, etc. Entonces, los agujeros negros de origen estelar, ¿cómo se forman este otro tipo de agujeros negros? Que comenzaron a ser descubiertos en los años 70 y en grandes cantidades a partir de los años 90, debido al desarrollo de la astrofísica y radiación X, para la cual es necesario, para censar el universo, la radiación X y gamma que proviene del universo, gamma Sol, ¿no? Hay que salir de la atmósfera, porque la atmósfera nos protege, de otra manera no contaríamos el cuento. O sea, si los rayos X llegan hasta la superficie de la Tierra, terminamos. Entonces, saliendo, o sea, con el desarrollo de la astronomía desde satélites, comenzaron a encontrarse estos objetos que son siempre descubiertos en primera instancia por la radiación X que producen. Por el desarrollo de la astronomía X y por el descubrimiento observacional del primer agujero negro, o sea, de un objeto compacto que tiene más de 3 masas solares, como había predicho Mitchell, se otorgó el premio Nobel a Japón en el año 2002. Hoy en día conocemos ya 40 agujeros negros estelares en sistemas binarios y hay aproximadamente unos 30, 40 adicionales candidatos de agujeros negros. Se estima, estas son estimaciones de modelos de evolución estelar, que habría en nuestra galaxia aproximadamente 300 millones de estos agujeros negros de masa estelar, simplemente utilizando modelos de evolución de estrellas masivas. Y suponiendo que cada uno de estos agujeros negros tiene una masa de 10 masas solares aproximadamente, se encuentra que aproximadamente el 4% de total de la masa que constituirían como masa oscura, aproximadamente el 4% de la masa de origen bariónico de nuestra galaxia. Ahora, la masa que hay en estos agujeros negros
es 3 órdenes de magnitud, o sea, 1000 veces mayor que la masa de 4 millones de masas solares del agujero negro en el centro dinámico de nuestra galaxia. O sea que son objetos que la mayor parte de ellos están ahí sin hacer nada, ¿no? Pero, o sea, sin producir nada, porque o son aislados o forman parte de sistemas binarios con estrellas, pero no están acretando. Si no adquieren materia, no producen energía, no producen jets, no producen radiación X. O sea, están ahí. Y hay muchos de estos objetos que se han descubierto que son transitorios. Aparecen y luego desaparecen. Hasta que vuelven a adquirir, a fagocitar materia de algunas estrellas. Ahora, ¿cómo se forman los agujeros negros estelares? Esta línea de trabajo la desarrollé entre 2001 y 2005 con un colaborador que también se llama Rodríguez, pero que es el segundo colaborador. El tercero hay otro Rodríguez, que es Jérôme Rodríguez, que es francés. Entonces, dicen que yo puedo producir tanto porque colaboro con Rodríguez, porque trabajan muy bien estos Rodríguez. Y Irapuán, como ustedes ven, toma mate, es brasileño, entonces es originario de Río Grande do Sul, pero actualmente es profesor en una universidad en el estado de San Pablo. Ahora, los agujeros negros de origen estelar se forman por colapso de estrellas masivas. Creemos que las estrellas con masas mayores que 18 o 20 masas solares, cuando agotan su combustible nuclear, colapsan para formar agujeros negros. Y pueden colapsar produciendo lo que llamamos explosiones de supernovas, o pueden también colapsar directamente para formar agujeros negros. O sea, donde la explosión no es suficientemente energética para producir una supernova y, digamos, la materia que sería responsable de la supernova vuelve a caer y forma un agujero negro, o sea, hacia un abismo sin fin. O sea, ustedes ven aquí, esto es del Sky and Telescope, ven cómo se forman estos sistemas binarios, ven dos estrellas masivas, una evoluciona más rápido que la otra, las más masivas, hay una fase de envoltura común, y luego, si una de estas estrellas, las más masivas, colapsa, produciendo la explosión de una supernova, si el sistema binario no es destruido gravitacionalmente, o sea, el agujero negro y la estrella no son disociadas gravitacionalmente, entonces el centro de masa del sistema debe ganar momento lineal. O sea, el sistema binario debe ser despedido de su lugar de formación. Y esto independientemente que la explosión de la supernova sea simétrica, esféricamente simétrica o no. Y para eso hemos utilizado la cinemática de los microcuásars. Esto lo iniciamos nosotros, o sea, ver cuál es el movimiento en 3 dimensiones del espacio de estos agujeros negros en sistemas binarios, o sea, en sistemas binarios. Si se despidió el lugar de formación. Entonces, bueno, tenemos varios ejemplos. Aquí ustedes pueden ver, este es un objeto que encontramos que hay 3 agujeros negros en sistemas binarios que son vagabundos, o sea, que no responden a la cinemática
de las estrellas en nuestra galaxia. Tiene un disco, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver aquí, esta es una simulación, pero usando los datos que obtuvimos, de cómo se movería el sistema solar alrededor del centro dinámico de la galaxia, con un periodo de 230 millones de años, o sea, y cómo se mueve este agujero negro. Ustedes pueden ver que el movimiento es un movimiento que se realiza en una órbita, de acuerdo a una órbita que es diferente a las órbitas de las estrellas masivas donde se origina. Entonces este agujero negro podría haber sido catapultado desde el plano de la galaxia por la explosión de la supernova natal del agujero negro, o podría haber pertenecido a un cúmulo estelar, cúmulo globular estelar, y haber escapado del movimiento es de aproximadamente, respecto al Sol, de 1 millón de kilómetros por hora. Bueno, hemos encontrado también que hay agujeros negros cuando tienen masas mayores que 10 masas solares. Sabemos que se han formado por la implosión de estrellas masivas. Y el ejemplo más típico es Cygnus X1, es el primer agujero negro estelar que se descubrió en nuestra galaxia, es la fuente de radiación X en la constelación del Cisne, la primera fuente descubierta, que es un agujero negro estelar de más de 10 masas solares. Entonces, la formación de agujeros negros por implosión, que es algo que nosotros hemos encontrado con Juan Rodríguez, da cuenta de la alta frecuencia de agujeros negros binarios que son fuentes de onda gravitacional. Esto llevaría tiempo, pero está vinculado a la formación de los agujeros negros binarios que se fusionan, que han sido descubiertos por el observatorio LIGO. Bueno, esto yo quisiera, esto voy a tener que pasar. Estos agujeros negros producen, hoy en día sabemos, cuando se forman, pueden producir destellos de radiación gamma extremadamente intensos. Y ustedes pueden ver aquí lo que es la imagen común en radiación gamma de la totalidad del cielo. Ustedes pueden ver que hay un disco, pero de repente aparece algo que encandila el conjunto, o sea, extremadamente brillante en radiación gamma. Ustedes pueden ver aquí la evolución en tiempo de esa emisión, y estos son segundos. O sea que en aproximadamente unos pocos segundos, a veces menos de un segundo, a veces 5 segundos, se produce ese destello impresionante que encandila el conjunto de la galaxia. Y estas emisiones de este tipo fueron descubiertas simultáneamente o al mismo tiempo por los americanos y por la Unión Soviética, porque ellos tenían satélites para hacer una prospección de quién estaba haciendo experimentos nucleares, bombas atómicas en la Tierra. Pero entonces estos satélites empezaron a detectar también emisión que provenía del universo. Y esto se mantuvo en secreto porque formaba parte de la época de la Guerra Fría por varios años, hasta que los rusos hicieron una primera comunicación. Nosotros estamos detectando fuentes muy energéticas de radiación gamma que no provienen de la Tierra, sino que provienen del espacio. Y estas emisiones, hoy en día, parte de ellas se
se ha planteado que deben corresponder a la formación de agujeros negros a partir del colapso de estrellas masivas. En casos en que se producen grandes destellos de radiación por explosión de supernovas o por jets. Y este tipo de emisión se ha observado desde los confines del universo, a corrimientos al rojo de aproximadamente 9, cuando el universo tenía una pequeña fracción de su edad total actual. La edad actual del universo es aproximadamente 13.4 mil millones y se ha descubierto este tipo de formación, diríamos, de agujeros negros estelares desde épocas del universo cuando este tenía solamente 500, algunas pocas centenas de millones de años. O sea que esta radiación ha viajado por 13.000 millones de años y llega a nosotros y puede ser utilizada para estudiar cómo ha evolucionado medios intergalácticos desde aquella época hasta ahora. O sea, serían como faros que por el modo en que esta radiación ha sido afectada se puede estudiar. Bueno, el último premio Nobel de Física fue atribuido al descubrimiento de ondas gravitacionales por la fusión de agujeros negros y ahora también por la fusión de estrellas de neutrones. Ustedes pueden ver aquí, estos son dos agujeros negros en un sistema binario, que son los remanentes de estrellas masivas que orbitan uno alrededor del otro y que finalmente se fusionan y entonces producen ondas de gravedad en el espacio por esta fusión de agujeros negros. El primer agujero negro produciendo la primera fusión de agujeros negros estelares, estos son agujeros negros estelares, la energía en ondas gravitacionales correspondió a unas pocas unidades de 10 a la 56 hercios. O sea que es una energía equivalente a la que se habría producido por la explosión simultánea de 100.000 supernovas. 100.000 supernovas en menos de un segundo. Y estos, bueno, son los eventos más energéticos que se han repertoriado hasta ahora en el universo después del Big Bang, ¿no? De la época de inflación del universo. Perdónenme, yo hablé demasiado. Esto sobre las ondas gravitacionales, eso tendría que ser otra charla. Es muy interesante, es el último premio Nobel, pero yo no quiero abusar. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos un espacio para preguntas. Sí. Bueno, primero decirte muchas gracias por venir a ver esta charla. Y bueno, muy interesante. Y hay una cosa que mencionaste al principio, acerca de la carga eléctrica de agujeros negros. Sí, lo que yo mencioné es que los agujeros negros astrofísicos, no los de Hawking, los astrofísicos, cuando se forman pueden tener carga eléctrica, pero en muy poco tiempo, por interacción con el medio circundante, esa carga eléctrica se va neutralizando. No es que no puedan existir electrones y positrones dentro del agujero negro, no lo sé.
pero la interacción con el medio circundante los descarga muy rápidamente, eléctricamente los descarga muy rápidamente. En general he visto que se usan las palabras evidencia o descubrimiento con cierto cuidado y refiriéndose a distintas cosas, ¿no? Por lo que comentabas, experimentos como llama o ALMA darían evidencias directas de la existencia de agujeros negros. Sí, o sea, hay consenso en que eso sí sería el descubrimiento directo de un agujero negro, claro, más allá de las señales. Claro, sería, yo diría que sería la primera imagen que uno puede tener del horizonte del agujero negro, que es la frontera entre el mundo de nosotros y el mundo interior del agujero negro, que confirmaría una vez más la teoría de la relatividad general. O sea que el agujero negro que rota efectivamente arrastra la estructura del espacio-tiempo. Y tendría un valor también a nivel de divulgación, ¿no? Pero la estructura de esa imagen puede ser más complicada de lo que yo mostré, ¿no? O sea, puede haber problemas. ¿Una pregunta más? Sí. No, dale tú. Pasa que yo ya hablé. No, por eso. Capaz que yo no lo escuché, pero no me quedó claro cuál era el origen del primer tipo de agujeros negros. Los agujeros negros supermasivos. Sí, los supermasivos. Eso, no se sabe tampoco. Eso no sabemos cómo se forma. Justamente, de algún modo tienen que estar asociados su formación, el mecanismo de su formación, a el mecanismo de formación de los bulbos centrales de las galaxias. ¿Viste? Por ejemplo, las galaxias espirales tienen un bulbo y luego un disco. Por la proporcionalidad de masas entre el bulbo estelar central y la masa del agujero negro. Pero es una de las cuestiones que no sabemos. O sea, existen, yo diría que todos los días hay algún trabajo que se publica planteando una teoría sobre cómo se forma. Pero muy probablemente se forman, a partir de inestabilidades gravitacionales que se observan estas anisotropías, esta distribución anisotrópica de la radiación de fondo de 3 grados Kelvin muestra pequeñas condensaciones, y esos serían los lugares donde se formarían quizás los primeros agujeros negros supermasivos, que como se forman a partir de la gravitación, estarían asociadas también a la formación de las primeras concentraciones de estrellas. Pero los detalles, eso es algo que se discute muchísimo, ¿no? Es una de las preguntas actuales. La otra pregunta también muy actual es si las galaxias enanas, por ejemplo, tienen también agujeros negros, pero no en esta dualidad de agujeros negros supermasivos de millones de masas solares o agujeros negros estelares, que los ha de tener, sino agujeros negros de masa intermedia, de centenas, miles de masas solares. Y esa es otra de las áreas de gran discusión. Agujero negro de masa intermedia, no hay ninguna evidencia de que existan. Eso depende a qué astrónomo le pregunte. Para mí la evidencia definitiva, por ejemplo, sobre la existencia de los agujeros negros supermasivos vino de la dinámica de las estrellas que se mueven alrededor, o sea, en el centro galáctico. Y
eso todavía no lo hemos logrado. O sea, yo creo que tiene que ser con una física simple, como la mecánica de Newton. Entonces, ¿Y en cúmulos globulares podría haber agujeros podría negros? haber agujeros negros en la parte central, pero el problema es si se pueden formar en la parte central, porque los cúmulos globulares de estrellas, por cuestiones de dinámica, cuando se forman, las estrellas más masivas y los agujeros negros van hacia el centro, porque tienen mayor masa. Y entonces la interacción entre esos agujeros negros individuales hace que de repente sean despedidos del cúmulo globular. Hay que tener en cuenta que la velocidad de escape de un cúmulo globular es de unos pocos 10 kilómetros por segundo, 20 kilómetros. Entonces, si hay una interacción en el centro, que debe haber, es muy fácil de despedir al agujero negro. Por otra parte, si los agujeros negros se forman, estos de centenas o miles de masas solares, por agregado, por fusión de agujeros negros, esa fusión de agujeros negros produciría ondas gravitacionales y muy probablemente serían despedidos también por un fenómeno de relatividad general en el proceso de fusión. Entonces quizás sea tan difícil encontrarlos porque no están allí, simplemente. No, tú hablaste, Félix, mucho de, bueno, de las dos macro propiedades de los agujeros negros, que sería la masa y el momento angular. Hablaste mucho de la masa, pero poco del momento angular. Una estimación rápida llevaría que del colapso de materia, que ya viene con un momento angular inicial, llevaría a velocidades de rotación increíblemente altas. Que no sé en este momento si hay alguna física que pueda discutir qué pasaría en esos agujeros negros rotando tan rápidamente. Claro, hay diferentes observaciones, evidencias observacionales sobre la rotación de agujeros negros, y muchos de ellos rotan casi al límite de la velocidad máxima de rotación que puede tener un agujero negro. Por ejemplo, la fuente esta que yo les mostré, que con Luis Felipe Rodríguez estudiamos los movimientos aparentes superlumínicos, se sabe que rotan casi al máximo, o sea, es una velocidad casi de rotación, que es casi la velocidad de la luz, ¿no? O sea, por eso tienen esa potencia, ¿no? Estos objetos, ¿no? O sea, si hay campos magnéticos, que los ha de haber, hay un enrosque de los campos magnéticos que producirían los jets, muy bien colimados. O sea, sabemos el agujero negro central de nuestra galaxia, sabemos que no rota tan rápido, o sea, rotan, pero rota, con un factor de 0.3 más o menos. Aureliano. Sobre los modelos que tratan de implicar a los agujeros negros en la materia oscura. Por ahí vi que en alguna también puso que consistía en un 4% de la materia bariónica. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, es simplemente que habría, o sea, yo iría más allá de la pregunta, es que los agujeros negros estelares o supermasivos podrían constituir la materia oscura, esa masa oscura de la cual tenemos evidencia por la dinámica y cinemática en cúmulos de galaxias, en nuestra galaxia y en otras galaxias espirales, las curvas de rotación. En general, a partir de estos agujeros negros astrofísicos que nosotros observamos, es difícil que constituyan una fracción importante de la materia oscura.
Sin embargo, hay teóricos que plantean que los agujeros negros que se han fusionado y han producido las ondas gravitacionales podrían ser agujeros negros de carácter primordial. Yo tengo mis dudas sobre eso porque estos agujeros negros de 30 masas solares que se han descubierto se pueden explicar naturalmente por el colapso de estrellas. Pero ustedes saben que Hawking planteó que habrían agujeros negros por las anisotropías que se encuentran en la radiación de fondo, que podrían haberse producido en los orígenes del universo agujeros negros de muy pequeña masa, ¿sí? Del tamaño del horizonte de una pelota de fútbol. Eso él lo utilizó para intentar explicar la fuente de destellos de radiación gamma. Pero hay gente que plantea que podrían haberse producido como inhomogeneidades primordiales en el universo, porque de algún modo tiene que haber habido inhomogeneidades, ¿sí? O sea, tiene que haber habido concentraciones de materia, si no, no se podrían haber formado galaxias tan rápidamente, ¿no? O sea, no son una consecuencia, o sea, el universo no es completamente homogéneo desde el comienzo, ¿no? Ha habido, y ahí interviene la mecánica cuántica, muchas otras cosas, de las cuales sabemos desde el punto de vista experimental, observacional, muy poco. Pero teóricamente se predice que estas inhomogeneidades tendrían que haber existido. O sea que pueden haber agujeros negros primordiales con estas masas, pero a mi parecer no son necesarios para explicar la fenomenología observada hasta ahora. Son hipótesis, nada más. ¿Hay posibilidad de que los supermasivos del centro de la galaxia se hayan creado por fusión de agujeros negros estelares? Los supermasivos, eso es difícil porque cuando digamos que tenemos un agujero negro estelar que se junta con otro y luego viene otro y se junta con el producto, etc. Pero existe un fenómeno de propulsión relativista. Cuando se juntan por la rotación hay inhomogeneidades y reciben una propulsión relativista que los tendría que despedir de su lugar de formación. Por eso es difícil. Hay algunos que plantean eso, pero es difícil que eso ocurra. Por ejemplo, el agujero negro que se fusionó, que ha detectó LIGO, seguramente han sido propulsados, o sea, no se han quedado en el sitio de formación. ¿Sí? El agujero que está en el centro de nuestra galaxia, ¿gira? ¿Se sabe en función a qué? ¿Perdón? ¿Se sabe en función a qué es que rota? Sí, se sabe por la emisión, por ejemplo, las líneas espectrales que provienen de la región central tienen asimetría, si hay rotación, o sea, no son gaussianas, ¿no? Entonces, esto por el disco se sabe que el objeto central debe estar rotando también, porque está acretando materia. Además, la potencia, sabemos que rota, no es una rotación muy pronunciada, pero sabemos que rota. Perdón. Se sabe en general, por ejemplo, en radiación X, en los agujeros negros estelares y también supermasivos en otras galaxias, la línea de emisión en radiación X tiene una simetría que es explicable por la rotación del agujero. Hay
si no recuerdo bien, si no recuerdo mal, hay 3 tipos diferentes de observaciones que indican la rotación del agujero negro y se puede estimar cuál es la velocidad de rotación también. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, agradecemos nuevamente a Félix.